Buenas tardes. Primero que nada, agradezco la invitación de poder estar aquí esta tarde con ustedes y poderles compartir información que se ha surgido a partir de análisis que hemos hecho con representatividad a nivel nacional y mucho derivado de las encuestas nacionales de nutrición y salud en México. Lo que quiero destacar es que la situación de la obesidad en México, como se ha descrito en los últimos años, principalmente es que es un problema de interés en salud pública. Lo que podemos observar en esta imagen, aquí está en un recuadro de color rojo, podemos observar cómo ha sido la tendencia principalmente en los últimos 20 años. En este comparativo podemos ver que dentro de cerca de 180 factores de riesgo que consideramos en este análisis, en el Global Burden Analysis, pudimos observar que el segundo factor de riesgo más importante es la obesidad. Eso tiene repercusiones. Lo que se ha observado en la tendencia, igual en las últimas 3 décadas, podemos observar que aquí está graficado con diferentes coloraciones, pero quiero puntualizar que indistintamente del grupo de edad, todos han tenido un incremento exponencial, principalmente en las últimas 2 décadas, generando mortalidad en la población mexicana, lo cual tendría que justificar el interés y también el diseño de intervenciones. Lo que hemos observado es que en las encuestas nacionales, donde tienen representatividad a nivel estatal, regional, y tanto por hombres como por mujeres en diferentes grupos de edad, podemos observar en esta imagen que aparece en coloración rojo la línea en donde se representan tanto hombres como mujeres, pero si observamos la línea que está en la parte superior, que representa a las mujeres, podemos ver que aunque tiene una tendencia mayor que en comparación con los hombres, quisiera que pudiéramos observar a partir del año 2016, que es las últimas 3 puntos de ahí en el tiempo, y que observamos que los hombres son quienes han tenido una mayor frecuencia en cuanto a la presentación de obesidad, principalmente en cuanto a obesidad grado 2 y grado 3. Es importante para poder abordar el problema de la obesidad el considerar que es un problema multidisciplinario que requiere de intervenciones tanto a nivel individual como también a nivel de la comunidad y del ambiente que pueda tener la persona, y principalmente a partir de eso se deriva entonces el abordaje que podemos tener y sobre cuál hemos estado indagando, sobre cuáles pudieran ser los factores que contribuyen a que no esté disminuyendo de manera esperada como se han generado las políticas públicas en cuanto a la obesidad. Realizamos un estudio en donde se pudo preguntar en diferentes grupos educativos, en donde se comparaba la currícula y se preguntaba hacia los médicos de primer nivel de atención y acerca cuál era su percepción respecto a si se sentían con suficientes capacidad y habilidades para poder tratar el problema de sobrepeso. Solamente el 14% lo percibía que tenía la capacidad suficiente para poder realizar cambios en los adultos, para producir cambios en el estilo de vida. Y algo también que es importante es de que dentro de la currícula, principalmente del caso de los médicos, es que es muy poca el área, el expertise que pueden adquirir en solamente pocas horas. Indistintamente, tanto al interior de la República como en el centro, no se tenía una capacitación suficiente. En promedio eran de alrededor de 3 horas para poder recibir consejería o para poder desarrollar habilidades en cuanto a cómo tratar la obesidad. Y también, por otra parte, veíamos que tanto a nivel de especialidad también, a pesar de que el sobrepeso y la obesidad es un problema de fondo de muchas de las enfermedades crónicas, pues tampoco se tiene la capacidad de parte del profesional de la salud para poder instruir sobre cambios en el estilo de vida. Además, pues también podemos tener por una parte guías clínicas, sin embargo, no se utiliza o también no se conocen tanto a los médicos y los profesionales de salud que están en contacto en primer nivel de atención. En este comparativo lo que podemos observar es que en el segundo grupo aparece México, aquí está coloreado en color verde, y lo que podemos observar que con respecto hacia lo que ocurre en otros países y aquí en cuanto a lo que es la OCDE, podemos ver que el número de profesionales de la salud dedicados para la atención de la obesidad es mucho menor de lo que se podría esperar en el promedio, tanto para a nivel de otros países como también a nivel de los países que conforman la OCDE. Dentro de las encuestas de México, principalmente lo que quiero destacar es que son resultados que representan alrededor de 34,000 encuestados que representan a nivel nacional la población total de adultos de 20 años o más, y lo que nos
alertó es sobre este porcentaje. Lo que se representa en esta imagen es el porcentaje de adultos que acuden para detección de diferentes enfermedades crónicas, y cuando se analizaba sobre los adultos que acudían para detectar el problema del sobrepeso y obesidad, solamente el 9% podía ser tamizado. Esto sabemos que, como se presentaba el doctor González, en México el 70%, 72.3% de adultos tiene sobrepeso o obesidad, y en este contraste podemos ver que solamente el 9% era identificado. Con respecto hacia el por qué los pacientes o las personas adultas era un motivo por el cual no acudía para tamizaje, para poder identificar si tenía el problema de obesidad, y lo que se observaba es que la respuesta fue que no era un padecimiento que requiriera de atención de parte de las personas, y eso ocurrió en el 64%. Podemos ver que es un problema de salud que está pues más subestimado que en el caso de otras enfermedades crónicas, en donde quizás requieren de más medicación y de una intervención farmacológica para poder recibir una modificación en cuanto a su padecimiento. A partir también de datos, quiero presentar en esta imagen. Si observamos, son diferentes barras que pueden demostrar cómo están las diferentes estrategias que utilizan los adultos mexicanos para poder modificar su peso corporal. Estas son personas que tenían exceso de peso, y las estrategias que se utilizan en México, aquí si vemos la primera barra que está del lado izquierdo, podemos observar que la principal estrategia para el poder reducir el peso corporal es consumir menos comida. Y si nos vamos hacia las diferentes barras que están hacia la derecha, que son diferentes estrategias, son unas limitadas, pero no están siendo integrales con respecto a lo que debería ser de fondo el tratamiento del sobrepeso. Si nos vamos hacia el extremo derecho, en donde está la última barra también de color púrpura y que tiene un 10.5% de porcentaje de respuesta, podemos ver que de la totalidad de personas que tenían exceso de peso, solamente se integraban a un programa de control en el 10% de las personas. Entonces, el 90% de las personas en México está recibiendo de manera incompleta o no abordaje integral respecto a cómo debería ser el abordaje. Y también lo que se describió hace no mucho tiempo es que se reconocía en cuanto a la capacidad limitada que pudiera tener el médico en el primer nivel de atención para poder producir una modificación en el estilo de vida y poder producir un diseño de una consejería médica. Quiero destacar que dentro de la práctica lo que ha ocurrido es que en México no solamente es el problema del sobrepeso, una de los quizás de las patologías que pudiera tener mayor inmensidad. Lo que podemos observar en esta imagen son también datos a nivel nacional, y destaco que al considerar los diferentes componentes de síndrome metabólico, si observamos la primera barra del lado izquierdo, el 91% de los adultos tiene al menos un componente de síndrome metabólico. Entonces, si vamos desagregando por cuál es el componente de síndrome metabólico que va teniendo mayor frecuencia con respecto a la población adulta, podemos ver que el 12.6% solamente de manera aislada, sin en combinación con otras, ocurre. ¿Qué es lo que nos lleva a alertar? Pues principalmente que dentro de la práctica clínica y también como el diseño de políticas públicas, tendría que ser el abordaje de los problemas cardiometabólicos como uno de los problemas prioritarios por atender. Dentro de lo que también se ha podido observar es que uno de los principales reportes que tienen las personas con exceso de peso es que la tasa de éxito para poder alcanzar un peso que pueda ser saludable es muy baja. Cerca del 81% fracasa en ese intento, y dentro de las personas que inician un tratamiento, generalmente la adherencia al tratamiento es el principal motivo para que no puedan alcanzar sus metas. Dentro de esto, las personas que tienen obesidad grado 2 o grado 3, principalmente el 95% logra recuperar el peso que había perdido inicialmente, principalmente durante el primer año, y dentro de las personas que tienen obesidad grado 3, solamente el 0.5% puede llegar hacia un peso ideal. Dentro del problema que destacaba con respecto a la adherencia, este es unos resultados que pueden evidenciar cómo se va perdiendo
el interés y también el seguimiento de las personas que tienen obesidad, en donde está representado aquí con un recuadro entre las primeras dos barras del lado izquierdo, entre quienes tienen un seguimiento una vez que se ha identificado el problema de sobrepeso y que posteriormente continúan o abandonan el tratamiento. Podemos ver que dentro de las personas ya identificadas, diagnosticadas con exceso de peso, cerca del 80% no tienen un seguimiento adecuado hasta llegar a la pérdida del 10% o el 5% del peso corporal con el cual inicia. Y lo que observamos en las siguientes barras es que a medida que van avanzando el tiempo de seguimiento de las personas que van teniendo tratamiento para el control de peso, se va perdiendo, lo cual nos ilustra acerca de la importancia de considerar el problema de la adherencia al tratamiento como uno de los problemas de principal causa de abandono y sobre todo en los cuales debería de incidirse para que una persona pueda encontrar un resultado positivo. Dentro de esta imagen, lo que destaco principalmente es acerca de que dentro de una persona que tenga problemas de exceso de peso, deben considerarse no solamente los problemas a nivel individual, sobre cuáles son los hábitos, sobre la cuestión de poder tener a su alcance la disponibilidad de un ambiente que pueda ser propicio para que pueda ingerir alimentos que sean más nutritivos y que sean menos densamente calóricos, así como también de espacios en donde pueda facilitar el que él pueda realizar actividad física y también de ambientes en donde al poder estar en ambientes ya sean laboral, educativo o también familiar, encuentre alimentos que puedan ser accesibles y que permitan continuar con el tratamiento. Dentro de cuando se les preguntaba a los pacientes con exceso de peso, cuál era el promedio en el cual ellos eran atendidos cuando asistían hacia un programa de pérdida de peso, y en promedio eran 22 minutos. Esto lo que nos ilustra es sobre que es un tiempo insuficiente para poder primero educar al paciente, sobre todo también dar información y también en cuanto a poder generar las habilidades para que el paciente pueda tener modificación en su estilo de vida. Hicimos un análisis, cerca de 160,000 observaciones de personas que tenían exceso de peso, seguidos durante un año en unidades de atención primaria, y lo que pudimos observar es que cuando se les proporcionaba la orientación a nivel de nutrición, también se les daba un acompañamiento para el comportamiento conductual y también para el monitoreo de indicadores antropométricos como también de indicadores farmacológicos, lo que se observaba es que el porcentaje sobre el cual las personas estaban interesadas y sobre todo tenían una continuidad en cuanto a la asistencia de poder recibir las sesiones de nutrición y también de apoyo en cambios conductuales era muy baja. Dentro de esto hay una división entre los grupos de las personas que reciben apoyo nutricio y de aquellos que no lo reciben. En el primer grupo del lado izquierdo podemos ver que en promedio de las personas identificadas que les mencioné eran alrededor de 160,000 personas, tenían un promedio de inicio de peso de 94.9 kilogramos y después de 12 meses lograban una reducción de hasta en promedio de 83 kilos 800. Esto es quienes recibían la orientación de manera cercana, continua, cuando tenían un seguimiento mensual y también que recibían orientación para poder modificar sus comportamientos y también facilitar la preparación de alimentos. En cambio, lo que observamos dentro del grupo de barras del lado derecho son aquellos que no recibían el apoyo nutricio. Y podemos ver que, aunque durante los primeros 6 meses tenían una importante reducción de peso, después de esto volvían a recuperar, tenían una reganancia de peso y era muy similar, no era diferente estadísticamente con respecto al peso inicial. Esto nos lleva sobre todo hacia el enfoque dentro de cuando se aborda al paciente que tiene obesidad, no solamente considerar las problemáticas que va a tener para poder enfrentar en cuanto a la modificación, de poder continuar con el seguimiento médico, nutricio, psicológico, sino también acerca de que un paciente con obesidad generalmente va a estar acompañado de otros padecimientos crónicos.
En esta imagen, lo que vemos dentro del primer grupo de barras en la parte superior, podemos observar que aquí está en diferentes categorías entre índice de masa corporal normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 y grado 3. Podemos ver que a medida que es mayor el exceso de peso, es mayor la ocurrencia tanto de hipertensión arterial, de dislipidemias, enfermedad cardiovascular y en algunos casos también de depresión. Y por otro lado, también no solamente considerar el índice de masa corporal como un indicador propicio, sino también el perímetro de cintura que está de manera con mayor magnitud asociado con respecto a estos mismos desenlaces. ¿Cuáles son los abordajes que se propone con base en la evidencia? Pues principalmente el considerar que anteriormente se consideraba que la obesidad era un problema más estético, lo que se requiere es el poder tener un abordaje en el que la persona tiene una enfermedad crónica y que requiere de un tratamiento, que no es algo que esté solamente en la mano del paciente y que puede resolverlo de manera individual, sino que requiere de estrategias a nivel personal, familiar y también de ambiente, y también que el paciente que tiene obesidad requiere de intervenciones, no solamente es una cuestión de intención para poder tener una solución, sino que requiere de un equipo multidisciplinario. En el caso, como se presentaba el doctor González, en algunos casos solamente se requerirá de modificaciones en el estilo de vida, en otros casos también de tratamiento farmacológico y en otros casos también de cirugía. Entonces, a partir de estas recomendaciones es que el médico pueda poner al alcance del paciente principalmente las herramientas para que él pueda llegar hacia una reducción de peso. Las recomendaciones que se ha hecho con respecto a las últimas publicaciones que se ha tenido por parte del grupo de expertos en obesidad ha sido de que tiene que ser un abordaje poblacional en el que la prevención tiene que formar parte importante, pero también considerando que el 70% de los adultos en México tiene exceso de peso, tiene que ser un problema en el que se esté abordando también considerando que tiene comorbilidades. También el poder puntualizar en el que ahora en México el contexto es de que los hombres están exponencialmente incrementando más que las mujeres en cuanto a la ocurrencia de obesidad y principalmente de obesidad grado 2 y grado 3, y también el poder estar fortaleciendo las estrategias a nivel de políticas públicas para favorecer el que las personas estén consumiendo principalmente los factores que se han asociado a dieta, que son alimentos ultraprocesados y también de bebidas azucaradas. A partir de eso, pues también lo que se requiere es el poder considerar que una persona con obesidad no solamente tiene esta condición, sino que va a tener múltiples comorbilidades, y también sobre la importancia de poder tener una capacitación continua de parte de los médicos de primer nivel de atención para poder tener las herramientas en la facilitación de establecer estrategias de cambio de estilos de vida. Y finalmente, también en cuanto a que veíamos que solamente el 10% de la población acudía para tamizaje de exceso de peso, por lo cual debería ser una ventana de oportunidad para que el restante 90% de la población pueda ser identificada y poder iniciar intervenciones. Muchas gracias.